Buen día, compañeros, profesora. Vamos a comenzar con nuestro trabajo. El país con el que nos tocó trabajar ha sido Francia. Establecer una relación entre México y Francia. Vamos a comenzar con la primera parte del proyecto. Esta es la parte teórica. Nuestra materia es comercio internacional con la profesora de la Chávez. Nuestra pareja, nuestro equipo está conformado por mi compañera Carla Arguello Villegas y un servidor, Jorge Luis Matadamos Bonilla. Nuestro grupo es el 13M24. Ok, vamos a comenzar con el primer punto, que es el cuadro sinóptico, donde partimos desde la política comercial, con su definición, las entidades gubernamentales que participan en el proceso del intercambio comercial, los organismos centralizados y descentralizados, así también como los instrumentos de la política comercial, los aranceles, los subsidios para la exportación de la producción nacional, las cuotas sobre importación, las restricciones voluntarias de la exportación y las normas de contenido nacional. También tenemos la clasificación de la política comercial, se divide en restrictiva y en la apertura. Estas son pues las subdivisiones que tiene cada una. Muy bien, continuamos con las barreras arancelarias. Las barreras arancelarias son básicamente los impuestos que se deben de pagar en un país, los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida de mercancías. Esto es una especie de obstáculo que un país, una nación le impone a otra para pues proteger básicamente su economía. Un ejemplo muy sencillo es como con China, que casi todos los artículos que nosotros conocemos que ellos producen son baratos y de fácil acceso. Entonces, pues, un país, una región decide decir que se le va a imponer un arancel a tal producto, como por ejemplo unos zapatos, para que si ellos los dan muy baratos, si ellos los dan por ejemplo un peso y nosotros los vendemos a 10 pesos, les impone el arancel para que pues se compense un poco ese, pues con los 10 pesos y pues les sea más fácil competir a la economía interna contra los productos externos. También vamos a ver los tipos de barreras no arancelarias. Son los requisitos de contenido nacional, las compras gubernamentales, las normativas de requisitos técnicos sanitarios, las barreras administrativas, las cuotas de importación. Muy bien, vamos a pasar al tercer punto, las rondas del GATT. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Las siglas GATT vienen del inglés General Agreement on Tariffs and Trade. Se basa en las reuniones periódicas de los Estados miembros en las que se realizan negociaciones tendientes a la reducción de aranceles, según el principio de reciprocidad. Las negociaciones se hacen miembro a miembro y producto a producto mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas. Durante todo este tiempo en el GATT existieron 9 reuniones. La primera fue la ronda de Ginebra en 1947. La segunda fue la ronda de Annecy, que fue del 47 a 49. La ronda de Torquay de 1950 a 1951. La ronda de Ginebra del 55 al 56. La ronda Dillon de 60 al 61. La ronda Kennedy del 64 al 67. La ronda Tokio del 73 al 79. Y la ronda de Uruguay, esta es probablemente la más importante de todas, del 86 al 94. Más adelante veremos por qué. Y la ronda de Doha, que pues digamos que aún sigue presente, que pues básicamente se celebró en el 2001. Muy bien, vamos a pasar ahora a los motivos de cambio de GATT a la OMC. Recordemos que el GATT como tal no fue o no es un organismo, siempre fue una noción, fue una idea, pero como tal nunca se estableció como lo hizo o lo hace ahora la Organización Mundial de Comercio. Muy bien, ahora, describir y analizar organismos a nivel internacional que otorgan apertura comercial a México. México, la participación en los mercados globales se ha apoyado en la vinculación estratégica con otros países. Aquí principalmente los organismos que otorgan la apertura son la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Y bueno, vamos a pasar con el punto número 5, que es sobre la supervisión de las políticas comerciales nacionales, el mecanismo de examen de las políticas comerciales. Este pues, fue uno de los primeros resultados de la ronda de Uruguay, como ya habíamos mencionado, y se estableció con carácter provisional durante el balance a mitad del periodo de celebración de la ronda en Montreal, en diciembre del 98. Uno de sus objetivos es básicamente coadyuvar a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante la consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de los miembros. Esto pues básicamente es como un examen que realiza un estado o un país. Por ejemplo, aquí en México el primero se celebró en 1997. Fue realizado por la Secretaría de Economía y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ok, vamos con el siguiente punto, que es analizar el examen estadístico del comercio mundial de 2020. Básicamente es un documento que compara los porcentajes económicos que existieron entre el 2019 y el 2020, destacando principalmente el primer semestre del año 2020, donde pues, como ya todos sabemos, comenzó la pandemia que aún sigue vigente del COVID-19. Muy bien, nos pasamos al séptimo punto, describir y ejemplificar las relaciones de cooperación económica. Comprender el origen y la evolución de la cooperación internacional para el desarrollo implica entrelazar diferentes dimensiones. Estas políticas de ayuda han sido elementos constitutivos del sistema internacional de posguerra e incluso su rasgo histórico singular. Esto es básicamente un apoyo que las diferentes naciones pues tienen o como que pues les nace para compartir con alguien más y para ayudarlos a salir económicamente. Un gran ejemplo de esto es el Plan Marshall, que pues fue básicamente creado o ejecutado por el secretario de Estado George Marshall en 1947. Básicamente Estados Unidos ofreció asistencia técnica y administrativa a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, así como pues haberles contribuido con 3.000 millones de dólares para poder reactivar sus economías. Siguiente punto, describir, analizar y ejemplificar la teoría de integración económica con el concepto y grados de integración económica. La integración económica básicamente es la integración de diversas economías para agruparse alrededor de una forma concreta de organización económica y comercial a través de la cooperación conjunta. Forma parte de los intentos que fundamentalmente a partir de los años 50 y 60 vienen desarrollando los países interesados en obtener mayores beneficios de los intercambios comerciales. Un ejemplo de este pues es el ya mencionado pues la ronda de Uruguay. Muy bien, vamos con el siguiente punto, acuerdos de comercio firmados por México. Actualmente México cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países. Aquí tenemos una tabla donde hemos colocado, no todos, hemos colocado los que consideramos un poco más importantes, comenzando con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2018. Muy bien, es muy importante esta parte. La vamos a explicar un poco en el siguiente punto. Ahora vamos a pasar con el 10, describir todos los antecedentes del Tratado de Libre Comercio de acuerdo a o comercial que se llevará a cabo el proceso de intercambio comercial de nuestro caso práctico. Nuestro acuerdo de cooperación económica va a ser entre México y Francia. Esto más adelante mi compañera Carla lo va a explicar en la parte teórica del trabajo. Muy bien, como les había mencionado, escribir los objetivos y los capítulos del TEMEC. El TEMEC son las siglas del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como ya habíamos mencionado, se firmó en noviembre de 2018. Tiene como objetivos pues la industria automotriz, el mercado lácteo canadiense, entre otros. Muy bien, los capítulos del TEMEC básicamente existió, recordemos que antes de este estuvo el TLCAN, lo sustituyó el TEMEC. El TLCAN tuvo 22 capítulos y pues ahora el TEMEC tiene 34 capítulos donde se adicionaron varios de ellos y pues un par se quedaron vigentes aún.
aquí tenemos el contenido del capítulo de cada uno de ellos, pero no vamos a enfatizar mucho en ellos por el tiempo que pues, tenemos, que es muy corto. Ahora vamos a pasar con el punto 12. Estos son los Incoterms 2020. Estos básicamente son los encargados de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes. Existen 11, se dividen en 2, en todo tipo de transporte y en solamente transporte marítimo. En todo tipo de transporte tenemos 7 y en solo transporte marítimo tenemos 4. Cuando decimos todo tipo de transporte nos referimos a terrestre, ferroviario, etc. Y el marítimo pues es básicamente en el mar o en los ríos. Muy bien, no vamos a enfatizar demasiado. Ahora, el último punto, desarrollar el concepto y función de la logística internacional. La logística internacional básicamente es un conjunto de operaciones destinadas a transportar materias primas o productos finalizados desde un país de origen, el exportador, hasta un país de llegada, importador. Ahora vamos a pasar con mi compañera Carla. Esta parte que ya hemos mencionado les va a quedar un poco más clara. Listo. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la segunda parte del trabajo. Bueno, vamos a empezar por el objetivo, el resumen, las palabras clave, la introducción, que por el tiempo pues no se las voy a desglosar. Bueno, vamos a empezar por la creación de la empresa. Nosotros creamos una empresa llamada Perfumes Franceses CB. El eslogan es Suave aroma a tu piel. Nos ubicamos en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Bueno, los productos van a ser perfumes y loción para la importación de Francia hacia México. Serían 20 cilindros de vidrio, el volumen serían 400 mililitros, de 200 mililitros cada cilindro. El peso serían 2.5 kilogramos. El empaque serían las cajas de cartón al principio y después serían cada 10 botellas una caja de cartón grande. Los pictogramas serían frágil, que tienen que protegerse del sol y de la humedad. El tipo de contenedor sería estándar. El tipo de transporte marítimo. La terminal de origen se llama Marsella, que es en París, Francia. Y la terminal de destino se llama Manzanillo. Bueno, el segundo producto, el cual se va a exportar, es un generador de energía. Bueno, son 30 piezas, una pieza por caja. Cada pieza pesa 4 kilogramos, en total son 120 kilogramos. Los pictogramas son iguales, los mismos. El contenedor es igual estándar. El transporte se llama marítimo. Y la terminal de origen se llama Marsella y la terminal de destino se llama Manzanillo. Bueno, vamos a hablar sobre los Incoterms. Este sería el sí, que es costo seguro y flete. Bueno, el vendedor contratará y pagará el costo del seguro y del flete principal para transportar la mercancía. Y el contrato será de cobertura mínima, por lo que no es de alto costo la mercancía. Tiene que ser un seguro mínimo. Bueno, vamos a hablar sobre el Tratado de México con Francia. Este se celebró el 29 de noviembre de 1951. Fue bilateral y su estatus es vigente. Y se aprobó el 31 de diciembre de 1951. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1952. Y el tema es cooperación económica. El número de registro es 23.111. Bueno, el acuerdo principalmente nos habla sobre los vínculos tradicionales de amistad entre las dos naciones
en este caso México y Francia. Bueno, lo que necesita fortalecer los lazos económicos entre los países viene por artículos. El artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, que habla sobre los sectores que serán permitidos para este tratado. En uno de ellos es la agrícola, la pesca, la mina, la energía y el transporte, entre otros. Los siguientes artículos, el cuarto, el quinto, el sexto, así hasta llegar hasta el 10º, que nos dice que los países, bueno, las partes notificarán a la otra del incumplimiento de los procedimientos que en este tratado se habla. Bueno, el punto 17, que es investigar y desglosar las fracciones arancelarias de la mercancía elegida para su exportación e importación. El país de origen es Francia para el producto para importar y el país de destino es México, que sería el perfume. Aquí mostramos la sección, no se las digo por falta de tiempo, pero el siguiente es la exportación, que sería el país de origen México, y aquí cambia el país destino a Francia. Los generadores de energía, igual la sección 16avo, aquí marca la fracción, este punto, que sería de los generadores. En los aranceles que no son factibles a aplicar, de acuerdo al origen de la mercancía. Bueno, en nuestro caso, vamos a aplicar el de la importación para mercancías con un valor inferior a 1.000 euros o un peso inferior a 1.000 kilogramos, que es suficiente la declaración verbal en aduana y presentando la factura. Solo eso nos pide Francia para poder exportar las mercancías. Y en el caso de México, tenemos que presentar el documento único administrativo, la factura comercial y la documentación relativa al transporte y la lista de empaque. En el punto 19, tenemos que señalar las regularizaciones y restricciones no arancelarias, en este caso las normas de embalaje, que nos habla que el envase primario al recipiente de envoltura destinada al contenedor o producto debe estar en contacto directo con el mismo y tiene que tener resistencia a niños menores de 5 años. El envase secundario es el que protege al primario, que en este caso sería la caja, y tiene que tener como etiqueta el membrete, el rótulo, la inscripción, la marca, la imagen del producto y el grabado o adherido de la marca. En el lote, la cantidad, bueno, principalmente es lo que ya les mencioné, y el marcado de país de origen. En el caso de los generadores es Made in Mexico, y en el caso de los perfumes, Made in France. Vamos a elaborar y dirigir la propuesta de cotización internacional. Lleva al principio el nombre del producto, que sería perfumes, las características, loción para caballero y mujer, aroma suave, la marca perfumes franceses. Bueno, ese fue el ejemplo de la empresa, pero aquí agregué las dos mercancías, que una es la caja de cartón de 3 kilogramos, en el caso de los generadores, y en el caso de los perfumes, los cilindros de vidrio. Bueno, aquí te pide la moneda, que sería en euros, el medio de transporte marítimo, como ya lo había mencionado. El precio por generador serían 4,000 pesos y el precio por cilindro serían 9 euros el precio por perfume. Y el total de precios por caja de los 30 generadores serían 120,000 pesos.
y el precio por los 20 cilindros en total serían 180 euros. Convirtiendo los pesos en euros al tipo de cambio de hoy, serían 600 euros y en total serían 780 euros sumados con los de el perfume. Bueno, aquí nos marca el Incoterms, que ya lo había mencionado, la carta de crédito, la forma de pago, el banco, el HSBC, el plazo de entrega que serían 17 días, en la firma de la autorización de la cotización. Son documentos indispensables. En este ejemplo, la documentación de embarque, que ya lo había mencionado, de la carga de, y la documentación única administrativa. La factura comerciales, en caso de ser superiores a 20 euros, tiene que ser emitida por banco, pero en este caso no es, ahora sí que es el caso. Las licencias certificadas, eso ya se ve con la aduana. Bueno, vamos a ver el conocimiento de embarques, que es el documento de embarque de la carga que nos pide. Aquí nos marca el origen, el destino, quién va a pagar y los detalles del pedido del cliente. El despacho diferido al agente aduanal que vamos a contratar es Grupo Logistic, ya que cuenta con operaciones y en diferentes aduanas. Esto nos facilita los trámites en las aduanas y así que nuestros productos pasen con facilidad. Bueno, presentando los documentos necesarios. El punto 24, que es el registro de padrón de importaciones y exportaciones. Lo tenemos que hacer ante el SAT, una vez ya registrado como empresa, bueno, como persona moral. Se tiene que hacer registro, llenar el formato que corresponde, firmar con la firma electrónica y el certificado, y al último les van a dar un documento como donde ya especifica que ustedes ya está registrado en el patrón de importadores y exportadores. La logística de los costos de almacenaje, gente aduanal y etcétera, bueno, lo desglosé en una pequeña lista, pero ya los mencioné en los documentos. La elaboración de la factura comercial internacional, esta es la factura, donde viene la ubicación de las empresas, los contactos, el Incoterms, y igual la descripción de los productos. El contrato de compraventa, ese también nos lo piden para poder hacer el traslado de la mercancía. Bueno, de una parte viene la empresa que va a importar y la otra empresa que, bueno, que va a una que va a llevar la mercancía y la otra que la va a recibir, la de origen y destino. Y aquí viene los acuerdos que tiene cada empresa por los productos, el precio, lo que las partes renegocian, las condiciones de entrega, el envase y embalaje, la forma de pago y la firma de la autorización. Los formatos, como ya lo había comentado, es el certificado de control de mercancías, el de embarque y el de transporte, la elaboración de la lista de cada uno de los documentos, la factura comercial, que ya lo había dicho, el certificado de venta de libre para los productos cosméticos, que es la factura, y el documento de embarque de la carga, la cual ya también vimos. Y para concluir, las conclusiones y la bibliografía.
Y ya sería todo por parte de el trabajo práctico. Ok, muy bien. Con esta parte concluimos nuestro video. Esperamos que todos tengan un excelente día y les agradecemos por su atención. Hasta luego.